quisiera agradecerle al doctor Genaro Salpa su atenta disposición para venirnos a impartir este curso. Les voy a leer un poco el currículum larguísimo del doctor Salpa, pero les vamos a concretar en algunos puntos. Y como bien sabemos, vienen a impartirnos un curso sobre cultura y antropología y cultura organizacional, ¿no? Bien, el doctor Salpa, el doctor Genaro Salpa es licenciado en Teología, en Ciencias Sociales por la Universidad Gregoriana de Roma, Italia. En 1996 obtuvo el título de doctor en Sociología por la Universidad de York, Gran Bretaña. Ha trabajado como profesor e investigador en la Universidad de Monterrey de agosto del 74 a diciembre del 75, donde además estuvo a su cargo del Departamento de las Carreras de Sociología y Relaciones Humanas. Es políglota y traductor de varios idiomas y profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde 1976, donde fue decano del Centro de Artes y Humanidades de 1974 a 75, y en el 86 compartió las tareas de de una ONG que trabaja en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo. En la Universidad de Aguascalientes fue fundador y coordinador de la carrera de Sociología, jefe del Departamento de Sociología y Antropología y decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha sido profesor invitado del Colegio de Michoacán, de la Universidad de Zacatecas y de la Universidad de Colima y la Universidad Modelo de Mérida. Su campo en la docencia e investigación son los estudios culturales. Coordina el Cuerpo Académico de Estudios sobre Cultura Contemporánea y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es miembro del Consejo de Redacción de la revista Relaciones que publica el Colegio de Michoacán, y del Consejo Editor también es miembro, y tiene estudios sobre culturas contemporáneas de la Universidad de Colima y de la editorial WAP, de la revista Scientific and Technical, del boletín de Diacu de Rumanía. Es autor en numerosos artículos de sociología urbana, fue colaborador regular del Unicornio, suplemento del Sol del centro de la revista Crisol, y publicó en colaboración con Research, Una Esperanza Religiosa. Investigaciones sobre una experiencia religiosa. Sobre una experiencia religiosa, en una edición del Centro Internacional para la Investigación Sociológica. Coordinó la investigación y publicación del libro Mitos de la Meseta Tarasca, un análisis estructural publicado por la UNAM. Bien, pues le damos la más cordial bienvenida al doctor Salpa y esperamos que nos beneficie con sus conocimientos. Les quiero comentar que a las 2 horas vamos a hacer un receso para tomarnos un café o algo, y después continuaremos, ¿sí? Y otra cuestión, les quiero comentar que este curso está financiado por el proyecto PAPIME que tenemos sobre la elaboración de materiales didácticos para la enseñanza de la cultura en las organizaciones, y agradecerle al doctor Salpa por todo su disposición para venirnos a darnos este curso. Adelante, doctor, muchas gracias. Sí, y yo me voy a pasar para allá para que se apropie de la mesa.
No sé si me escuchan bien, así sin cortar la voz, o si no agarro el micrófono. ¿Está bien? ¿Así? Bueno. En primer lugar les voy a comentar cómo planeé este curso de 3 tardes que vamos a tener para pasar de lo más general hacia lo más particular de una teoría general de la acción social, como aparece en el título, pasar después, en el día de mañana, por las teorías de la cultura, y terminar el último día con la aplicación de las teorías de la cultura al caso de la cultura organizacional. Ese es como ha sido planeado, como ha planeado el curso. Esperamos que resulte bien. Por otra parte, también quiero pedirles que me interrumpan en el momento que quieran. Yo creo que es más importante ir avanzando con pasos seguros y que ustedes vayan comprendiendo bien las nociones que les quiero comunicar, que también podemos discutir, desde luego, en lugar de tratar de terminar todo el mundo. Entonces, con esas precisiones vamos a dar inicio. El principio de esto de la teoría de la acción social parte de lo siguiente. En las ciencias sociales en general, en todas las ciencias sociales, estoy hablando de historia, de ciencia política, de sociología, de antropología, de historia, etc. Generalmente se habla de ciertas dicotomías que aparecen en las teorías de la acción social. Estas dicotomías ustedes las pueden ver allí como determinación, libertad, objetivismo, subjetivismo, micro, macro, naturaleza, espíritu, estructura sujeto, estructuras prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las ciencias sociales y quienes practicamos las ciencias sociales, desde el principio nos hacemos una pregunta. Nuestras acciones como seres sociales, nuestras acciones como actores que participan en la vida social, son acciones libres. Cada uno de nosotros decidimos lo que vamos a hacer y lo que queremos lograr y lo logramos. O nuestras acciones están de alguna manera determinadas desde afuera de nosotros. En pocas palabras podríamos preguntarnos, ¿somos libres o no somos libres? ¿Estamos determinados o somos libres? Y esta es una pregunta que las ciencias sociales se han planteado continuamente y que se expresan también en estas otras dicotomías, el objetivismo y el subjetivismo. O sea, se estudian las acciones humanas desde la subjetividad o se estudian las acciones humanas, las ciencias sociales estudian las acciones humanas como una realidad objetiva. Como realidad objetiva o como acciones que parten desde el sujeto, desde la subjetividad. En las ciencias sociales norteamericanas, en Norteamérica, esto se suele expresar con la dicotomía micro-macro. Entonces se habla de perspectivas macro para estudiar lo social, o se habla también de perspectivas micro, refiriéndose de nuevo a las acciones de los sujetos sociales. En los inicios de las ciencias sociales como ciencias, también se planteó la dicotomía naturaleza y espíritu, porque los científicos sociales que a finales del siglo XIX, principios del XX, empezaban a construir lo que ahora llamamos ciencias sociales, intentaron como dividir, como separar, como señalar lo especial que tienen las ciencias sociales del estudio de las acciones humanas, diciendo que se trataba de ciencias del espíritu y que eran diferentes de las ciencias de la naturaleza. Otra vez por el mismo tema de la libertad o la determinación. En las ciencias de la naturaleza, decían ellos, podemos establecer leyes generales. Y desde luego podemos poner un ejemplo banal, si ustedes quieren, muy concreto, que es si decimos, si establecemos una ley, la ley general de la gravitación o la de la gravedad, etc. No podemos decir que un día amanece encaprichada la ley de la gravedad y dice, pues ahora no funciona, para que se les quite. Y no funciona. No. Es una ley que funciona continuamente, que
sobre la cual podemos establecer leyes generales. O podemos decir, siempre que se juntan dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno hacen agua. Y no podemos pensar que en un momento dado uno de los átomos de hidrógeno también amanezca, como diga, pues ahora no hago agua para que se quite. Simplemente esa es una ley general que, como solemos decir en el lenguaje común, aquí, en China y en todos lados, se aplica. No es que en unos lados sí y en otros. En cambio, cuando hablamos del espíritu humano, pues nos encontramos con que las acciones humanas tienen un ingrediente que no tienen los objetos naturales: la voluntad, la libertad, podríamos decir. Y entonces, a lo mejor podemos enunciar una ley general que diga: todos los automovilistas se detienen cuando ven un semáforo en rojo. Pero algún automovilista puede decir, pues ahora no me detengo. Y no se detiene y se pasa. Pues no es lo mismo que los átomos de hidrógeno y de oxígeno, que no pueden decir eso. Entonces la pregunta de nuevo surge: ¿nuestras acciones son libres o están determinadas? Y otra manera de exponer esta misma dicotomía es la dicotomía estructura-sujeto. ¿Qué es lo que estudian las ciencias sociales? ¿Las estructuras que nos determinan? ¿O estudiamos los sujetos que actúan dentro de la vida social? Igual, la dicotomía estructura-prácticas. ¿Qué es lo que las ciencias sociales estudian? ¿Estudian las estructuras o estudian las prácticas de los actores, de los agentes sociales? Durkheim dice, voy a referirme a dos iniciadores de las ciencias sociales, Durkheim y Weber, que son como fundadores en general, no solo de la sociología, sino de las ciencias sociales en general, porque se les cita tanto en la historia, como en la antropología, como en las ciencias políticas, etc. Durkheim, que vivió a finales del siglo XIX y principios del XX, y que se le considera en general como fundador de la sociología, dice que el objeto de estudio de la sociología son los hechos sociales. El objeto de estudio de la sociología son los hechos sociales. ¿Y qué son los hechos sociales? Los hechos sociales, dice Durkheim, son exteriores, o sea, exteriores a nosotros. Generales, son hechos generales. Son independientes de la voluntad. Ojo, independientes de la voluntad. O sea, no dependen de nuestra voluntad. Nos coaccionan, es decir, nos determinan. Y finalmente, dice Durkheim, son como cosas. Entonces, exteriores, generales, independientes de la voluntad, nos coaccionan, son como cosas. Eso es lo que estudia la sociología. Un ejemplo, pues podemos poner muchos. Uno, por ejemplo, que yo estudié en una de mis últimas investigaciones, el fenómeno de la corrupción. El fenómeno de la corrupción podemos decir que es típicamente un hecho social. Es exterior, es general, es independiente de nuestra voluntad. ¿Qué queremos decir cuando decimos que es independiente de nuestra voluntad? Pues lo que queremos decir es que, supongamos que decidimos nosotros ahorita que estamos aquí, que ya no exista la corrupción. Y decimos, a ver, vamos a hacer un acto de la voluntad, y cerramos los ojos y con todas nuestras fuerzas vamos a decir que ya no exista, que ya no exista, que ya no exista. Los abrimos y dejó de existir la corrupción. No. Bueno, entonces vamos a recurrir a la voluntad del personaje más poderoso de este país. ¿Quién será? El presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y entonces él decide que a partir de mañana ya no va a existir la corrupción en este país. Deja de existir. No. Entonces ahí está, dice Durkheim, los hechos sociales son exteriores, son generales, son independientes de nuestra voluntad. Nos coaccionan. ¿Cómo que nos coaccionan? Pues sí, porque nos topamos contra la corrupción como nos topamos contra una pared. Prácticamente podemos decir que la corrupción nos obliga a ser corruptos. Porque supongamos que iniciamos un trámite
y queremos hacerlo con toda la regadera. Y desde el principio nos dicen, mire, si no quiere perder tanto tiempo, etcétera, pues móntese con un quinientón, no con ello, bueno, pues ahí se verá. Y entonces ya llega uno a la ventanilla y dice, no, pues a ver, no le falta, quién sabe qué papel. Pero es que no me dijeron, no, pero le falta. Y ahí vas, y regresas al día siguiente. Y te vuelven a faltar otros papeles, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y finalmente, pues sacas el día 500. ¿Qué le vamos a hacer? Y se resuelve el asunto, pero... Entonces, todos nos topamos con la corrupción. La corrupción nos coacciona. O incluso cosas más graves. Tenemos un enfermo que necesitamos que en el ISSSTE o en el Seguro Social lo atiendan porque si no se nos muere. Pues entonces, ¿qué hacemos? Pues recurrimos a las palancas si es que pues conozco a fulano de tal que conoce a fulano de tal, y entonces otra faceta de la corrupción, las palancas, y entonces nos lo atienden. Y si no, pues se nos muere. Entonces, ahí está la corrupción que nos coacciona. Dice Durkheim, en última instancia, los hechos sociales son como cosas como la madera, cosas como estas sillas, como las computadoras, etc. Son como cosas. A ver, dice Durkheim, estoy diciendo no que son cosas, sino que son como cosas. Es diferente. Son como cosas porque chocan ellos como si fueran cosas, pero no son cosas materiales como una pared, como una silla. Pero sí son como cosas exteriores, generales, independientes de nuestra voluntad. Y estos hechos sociales que estudia la sociología, dice Durkheim, no se pueden explicar sino por otros hechos sociales. No se explican por hechos individuales. No se explican por hechos naturales, ni individuales, ni psicológicos. Aquí viene una cita de Durkheim. Cada vez que un fenómeno social se explica directamente por un fenómeno psicológico, podemos estar seguros de que la explicación es falsa. Los hechos sociales solo se explican por otros hechos sociales. Es el principio metodológico establecido por Max Weber. Sí, le podemos llamar sociólogo, en aquel tiempo pues no existían las profesiones como las conocemos ahora, ¿no? Pero fundador de las ciencias sociales en general, sociología, historia, ciencia política, hasta podríamos decir que estudios organizacionales, porque también se metió un poco en ese campo. Dice Max Weber, debe entenderse por sociología una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social. Y por acción debe entenderse una conducta humana. Bien consiste en un hacer externo o interno, ya en un omitir o permitir, siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. Siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. Si la acción no tiene sentido, si la acción no tiene un sentido subjetivo, entonces no es acción social y entonces no es objeto de estudio de las ciencias sociales. Las acciones que realizamos automáticamente, dice Max Weber, no son objeto de las ciencias sociales. Son objeto de las ciencias sociales aquellas acciones que tienen sentido para los sujetos. Y entonces, pues nos encontramos entre otro extremo. Por un lado, Durkheim. Por un lado, Durkheim, que nos dice que las acciones, lo que estudian las ciencias sociales o lo que estudia la sociología son los hechos sociales que son como cosas. Y por el otro lado, Max Weber, que nos dice lo que estudian las ciencias sociales son las acciones que tienen sentido para el sujeto. Entonces tenemos dos extremos. Por un lado, Durkheim y por el otro lado, Max Weber. ¿Sí? Y desde entonces, desde el surgimiento de la ciencia social, bueno, desde antes, desde los tiempos de la filosofía anterior a las ciencias sociales, pues esta ha sido una preocupación que han tenido quienes intentan entender la acción social
social. Esta dicotomía, si lo que hay que estudiar son esas estructuras, esas cosas contra las que nos topamos, contra las que tocamos, o lo que hay que estudiar son las acciones de los sujetos, las acciones de los sujetos sociales que le dan un sentido a su acción. Y algunos ya, en lugar de poner la dicotomía, poniendo por un lado las estructuras y por otro lado los actores o los sujetos, o poniendo por un lado la determinación y por el otro lado la libertad o la no determinación, más bien se refiere Durkheim o Weber. ¿Con quién nos vamos? ¿Con Durkheim o con Weber? Ahí están los dos extremos de esta dicotomía. Pero también hay teorías no dicotómicas. Aquí vamos a cometer un poco de sacrilegio tal vez, porque normalmente se suele poner a Marx del lado de Durkheim. Porque el marxismo, pero más bien diríamos algunas versiones del marxismo, y el mismo Marx en algunas de sus escritos, hablan de que las acciones del hombre están muy determinadas, estrictamente determinadas. Por ejemplo, cuando expone la filosofía de la historia, según el propio Marx y sus intérpretes después, el marxismo consistió en proponer una visión científica de la historia. Una visión científica de la historia que nos hacía comprender cómo la historia, determinada por los desarrollos tecnológicos y después por las relaciones de producción, etc., iba caminando inexorablemente hacia el modo de producción comunista. Iba pasando por determinadas etapas llamadas modos de producción. Y que actualmente estábamos en la época de Marx en el modo de producción capitalista, que iba a pasar al modo de producción socialista y finalmente al modo de producción capitalista, independientemente de nuestra voluntad. Porque las leyes de la historia así lo habían determinado. Claro que quienes hacían esta interpretación de las teorías de Weber, aún desde el punto de vista político, por ejemplo, desde cualquier otro punto de vista, decía, ¿y entonces para qué hacemos algo? ¿Qué sentido tiene que nos organicemos en partidos políticos, que tratemos de influenciar el curso de la historia, si la historia es posible para allá, aunque nosotros no hagamos nada? Casi nos podemos sentar allí en la banqueta y esperar a que la historia pase y que llegue ese modo de producción comunista africano que Marx determinó por su propuesta de esta visión científica de la historia. Entonces, esa es una versión. Pero hay otra versión en Marx y en el marxismo, que es la que yo estoy poniendo aquí. Porque pongo esta cita de Marx en la ideología de Marx. Y vean el título que tiene, teorías no dicotómicas. O sea, teorías que no nos ponen la alternativa o una cosa u otra, sino que tratan de sumar las dos perspectivas. Dicen Marx y Engels en la ideología de Marx. Perdón, doctor, que le interrumpa. ¿Nos pueden mejor pasar del otro lado todos? Porque aquí está la pausa. Para. Sí, o sea, si nos